Muy buenas horas, vamos a dar inicio a la revisión de ANOVA. ANOVA son las siglas de análisis de la varianza. Análisis de la varianza. Y esto es una técnica estadística que trata de determinar si existe relación en la modificación, en el cambio, en la variación de un factor y el resultado de un experimento. Por ejemplo, si nosotros sospechamos que la iluminación en una sala puede afectar la velocidad en la que una secretaria teclee palabras en una maquinilla de escribir o en una computadora, nosotros podemos desarrollar un experimento donde variamos niveles de iluminación y tratamos de medir la velocidad en la que las secretarias en promedio escriben, cuántas palabras, 50, 60, 70, 80 palabras por minuto. Por supuesto, hay otras consideraciones para diseñar el experimento, cómo se van a seleccionar las secretarias, cuál es el texto que se va a teclear. Y todos estos elementos en conjunto van a tener como propósito tratar de determinar si realmente el cambio de iluminación afecta o no afecta la velocidad de tecleo, por lo menos afectarlo de manera estadísticamente significativa. Cuando nosotros tenemos que comparar entre más de dos factores, entonces tenemos análisis que son análisis factoriales, a veces tenemos dos, a veces tenemos tres factores, es decir, no necesariamente solo la iluminación, puede ser la iluminación y también la música de fondo, el hilo musical que esté en el lugar donde se trabaja, pudieran ser dos elementos que pudieran estar afectando la velocidad de tecleo de un grupo de secretarias o de una secretaria, o por lo menos en promedio. Este tipo de estudios se llaman análisis single factor, de un solo factor, o análisis de dos factores o más de dos factores. ¿Qué es una prueba de ANOVA? El análisis ANOVA de un solo factor o análisis de la varianza para un solo factor es usado para determinar si hay alguna diferencia estadísticamente significativa entre la media de tres o más grupos independientes no relacionados. Y fíjense que la definición que da la página, que es el sitio que estamos viendo, dice tres o más grupos, porque básicamente si nosotros tenemos solo dos grupos, pues muy probablemente podríamos utilizar una prueba T o una prueba Z determinando la situación o dada la situación, pero en este caso, como estamos hablando de ANOVA, tenemos la media entre tres o más grupos independientes. Este sitio proveerá una breve introducción de lo que es ANOVA de un solo factor, incluyendo las asunciones de la prueba. Es muy importante, antes de realizar cualquier prueba estadística, hacer una completa revisión de todos los supuestos que deben cumplirse. Porque si nosotros iniciamos una prueba estadística sin que alguno de los supuestos se cumplan, vamos a obtener resultados inesperados o resultados poco precisos. Si ya somos familiares con el término de ANOVA One Way, simplemente seguiremos adelante. Recordamos que muchos software estadísticos como SPSS, Excel, R, traen ya programación, algoritmos para hacer este tipo de análisis. ¿Qué hace una prueba de ANOVA? Una prueba de ANOVA compara la media entre grupos de interés y determina
si estas medias son estadísticamente diferentes o si no hay una diferencia significativa entre las medias. Es por eso que la hipótesis nula de una prueba ANOVA es que la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2, es igual a la media del grupo 3. Vamos a suponer que tenemos un grupo que está trabajando con baja iluminación, iluminación media, iluminación alta. Entonces, estos tres grupos, la hipótesis nula es que independientemente del nivel de iluminación, el promedio de palabras por minuto es exactamente el mismo. Cuando hablamos de la media del grupo, estamos hablando del parámetro μ. Y el número de grupos, pues podemos decir que es K en este caso. Podemos tener 3 grupos, podemos tener 4 grupos. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos un análisis de ANOVA de un solo factor, nosotros, si la prueba es satisfactoria y logramos tener evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, la hipótesis alternativa es que existen diferencias significativas por lo menos entre un par de grupos. No llegamos a la conclusión de que todos los grupos son diferentes, sino que existen diferencias significativas por lo menos entre el grupo 1 y el grupo 2, el grupo 1 y el grupo 3, el grupo 2 y el grupo 3. Es importante entonces resaltar que la prueba de ANOVA solamente nos dice si hay o no hay diferencias significativas, por lo menos en un grupo. Si la evidencia falla totalmente, entonces prevalece la hipótesis nula, es decir, suponemos que no hay diferencia significativa entre todos los grupos. Pero si la prueba nos lleva a rechazar la hipótesis nula, no estamos diciendo que todos los grupos tienen medias diferentes, sino que por lo menos un grupo de todo ese conglomerado tiene medias diferentes, y en ese caso, pues nosotros estaríamos haciendo otras pruebas posteriores, como una prueba de medias pareadas, una prueba de Tukey, u otro tipo de prueba que nos permita determinar exactamente entre qué grupos tenemos diferencias significativas. ¿Qué nosotros podemos necesitar para usar esta prueba? Dice, si tú estás lidiando con individuos, tú deberías tener un diseño apropiado, hacer un diseño del estudio. Un estudio de diseño va a reclutar los grupos de individuos y seleccionarlos de una manera aleatoria, luego para dividirlos en esos 3 grupos o más grupos. Allí tenemos algunos ejemplos. Hay situaciones donde realmente el grupo es el mismo, hay situaciones donde tenemos diferentes grupos. Imaginémonos que queremos probar la velocidad promedio. Sería una buena idea tener el mismo grupo de secretarias en las 3 situaciones diferentes, porque si tuviéramos grupos diferentes de secretarias, se podría alegar que la diferencia en la velocidad promedio tal vez no es producida por la iluminación, sino por el expertise que tiene un grupo con respecto al otro. En esos casos, entonces, estaríamos hablando de utilizar un mismo grupo para los 3 trials, las 3 corridas del experimento, donde nosotros estaríamos tomando los datos para iluminación baja, media y alta. Es importante recordar que una asunción es que estos datos que se están midiendo y que se quieren comparar provienen de una distribución normal, que las muestras fueron seleccionadas aleatoriamente, y algo muy importante, que tenemos varianzas homogéneas, varianzas iguales, porque si hay varianzas diferentes
entre cada grupo, esto puede ocasionar también problemas de validez para la prueba. Una regla sencilla para comparar las varianzas entre los grupos es que la varianza menor no debe, o la varianza mayor no debe superar el doble de la varianza menor. Si la varianza mayor supera el doble de la varianza menor, tendríamos que admitir que hay varianzas diferentes en este tipo de experimento, y es allí donde tenemos que hacer algunos ajustes adicionales. Seguiremos hablando acerca del tópico de ANOVA.